Una de las palabras más lindas y más dulces que tenemos los cristianos para llamar a nuestros condiscípulos es la palabra hermano. Es lindo poder llamarnos hermano, hermana, y es una palabra muy dulce, es una palabra que encierra muchas cosas. Seguro, a veces de tanto utilizarla quizás pueda perder el sentido o pueda perder la importancia, más que el sentido pueda perder la importancia, porque muchas veces cuando decimos hermano o hermana a una persona que es nuestro hermano espiritual, podemos estar perdiendo la dimensión de la palabra hermano. Pero los que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, podemos decirnos hermanos, porque somos discípulos de Jesús, porque somos hijos de Dios, porque tenemos un mismo Padre celestial y porque Jesús nos mandó llamarnos hermanos. En Mateo 23:8 Jesús nos mandó llamarnos hermanos. La palabra hermano o hermana es tan buena que incluso en el mundo siempre se utiliza con un propósito de unir, con un propósito de suavizar las relaciones personales o las relaciones grupales o hasta las relaciones internacionales. Por ejemplo, cuando nos referimos a los habitantes de los países vecinos, decimos nuestros hermanos argentinos o nuestros hermanos brasileros. Y es bueno que lo podamos llamar de esa manera. A veces suena un poco demagógico cuando le decimos nuestros hermanos argentinos o nuestros hermanos brasileros, pero realmente es bueno poder llamarnos de esa manera. Y muchas veces la palabra hermano también la utilizamos dentro de nuestro país, entre las personas que somos de un mismo país. Y a veces cuando se genera un conflicto dentro del país decimos, bueno, no podemos estar peleando entre hermanos. Somos todos hijos de la patria de Artigas, entonces no nos podemos pelear entre hermanos, ¿no? Y parecería que como cuando decimos hermanos, como que suavizamos todas las situaciones. También en algunas conversaciones se utiliza la palabra hermanos para aquellos que no somos hermanos también de sangre. Ahora no tanto, pero yo me acuerdo que cuando era chico uno estaba conversando con una persona y le quería hacer entender algo y decía, pero hermano, escúchame lo que te voy a decir. O a veces cuando alguien se manda una macana, le decimos, hermano, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? Antes, yo me acuerdo que si uno iba a doblar a la izquierda y no prendía el señalero, el que iba atrás le decía, prende el señalero, hermano. Ahora le dicen otras cosas, pero antes se decía, se podía llamar la atención de esa manera como una forma de decir, hiciste algo mal, pero te lo trato de suavizar en la forma en que te lo digo. Siempre la palabra hermano nos ayuda a acercarnos y a tratarnos bien y a suavizar nuestras relaciones. Hoy les quiero presentar a un hermano mío, a una hermana tuya o a un hermano tuyo. Y yo le voy a llamar a este hermano mi hermano grande o mi hermana grande. Y quiero que podamos ver en Mateo capítulo 18, en la palabra de Dios, para que podamos conocer a mi hermano o a mi hermana grande, o a tu hermano o tu hermana grande. Dice en Mateo capítulo 18, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. De alguna manera estaban buscando quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el más grande, y Jesús en ese momento llama a un niño. Ustedes saben que en este capítulo 18 de Mateo, este capítulo tiene 35 versículos y en los 35 versículos Jesús va a hablar de la relación que tenemos que tener
entre nosotros, entre los hijos de Dios, entre los hermanos. Y los primeros 5 versículos que hemos leído presentan a nuestro hermano o a nuestra hermana. Y yo le digo mi hermano o mi hermana grande, no porque a mí se me haya ocurrido, no porque sea más grande en edad, no porque sea grande en estatura, ni siquiera porque sea muy inteligente, no porque haya hecho cosas importantes o porque sepa muchos versículos de la Biblia. Mi hermano o mi hermana grande, yo lo llamo de esa manera porque Jesús lo llama de esa manera. Dice que estaban discutiendo quién iba a ser el mayor y Jesús trajo a un niño desconocido, pero un niño que nos puede representar a cualquiera de nosotros. Cualquiera de los discípulos que estaban ahí en ese lugar se podía sentir más importante que ese niño. Por eso este niño que no sabemos ni siquiera su nombre, Jesús lo trae, porque en ese niño estamos representados nosotros. Cada uno de nosotros, delante del Señor, estamos representados en ese niño. Y Jesús lo puso en ese lugar y dijo, el que sea humilde como este niño será el mayor. Ahora, ¿por qué Jesús llamó a un niño? Dice que era un niño que andaba por ahí. ¿Por qué llamó a un niño? Evidentemente quería demostrar que no se necesita ser alguien muy importante para ser reconocido como el mayor en el reino de Dios. Y Jesús, como dije, en ese reino, en ese niño nos estaba representando a todos. Cada uno de nosotros, cada uno de mis hermanos, es el más importante para Jesús. Cada una de mis hermanas y cada uno de mis hermanos es el más importante para Jesús. Y así lo entiende Jesús y así lo tengo que entender yo también. Y tengo que ver a cada uno de mis hermanos como el mayor. Tengo que ver a cada uno de mis hermanos como el más importante en el reino de Dios. En ese momento los discípulos habían empezado a medirse para ver quién sería el más importante entre ellos. Entonces surgieron algunos conceptos. Algunos pensaron, que el más grande sería el que estuviera mucho tiempo con Jesús o el que estuviera más tiempo con Jesús. Fue así que cuando tuvieron que elegir a un sustituto para Judas, buscaron a alguno que haya estado siempre con ellos o que haya estado la mayor parte del tiempo con ellos. Otros pensaron que el más grande sería el que se sentara a su derecha o a su izquierda. Y es así que Juan y Jacobo le pidieron sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda del Señor cuando estuviera en su reino. Otros pensaban que el más grande sería el que nunca lo abandonara, y aunque otros lo abandonaran, él no lo abandonara nunca. Y fue así que Pedro le dijo a Jesús, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré nunca, y después fue que lo negó. Habían empezado a surgir ese tipo de competencia de quién sería el mayor entre ellos. Pero Jesús les estaba enseñando que el más grande era el que aparentaba ser el menos importante. El más grande era el que se destacaba menos, el que era tan humilde como un niño. Según el concepto de Jesús, es necesario ser humilde para ser el más grande en el reino de Dios. Entonces Jesús llamó a ese niño, un niño que andaba por ahí. No era el hijo de alguien importante, tampoco era el hijo de alguien conocido, simplemente un niño que andaba por ahí. Y como dije, este niño nos representa a cada uno de nosotros. Qué lindo es saber que mi hermano, qué lindo que es saber que mi hermana, que está en este lugar, que está sentado atrás mío o adelante o a mi costado, es el más importante en el reino de Dios. Y qué bueno que lo podamos entender de esa manera. Mira a tu hermano que tenés al costado, míralo. Mira al que tenés atrás. Cada uno de esos son los más importantes en el reino del Señor. Y es bueno poder llamarnos hermanos. Y es lindo saber que mi hermano que está a mi lado es el más importante en el reino de Dios. Ahora, si seguimos leyendo el capítulo 18,
nos vamos a dar cuenta que Jesús nos dice que tenemos que tener algunos cuidados sobre nuestro hermano. A pesar de que nuestro hermano el grande, dice tenemos que tener algunos cuidados por nuestro hermano. Y yo quiero que podamos entender hoy estos cuidados que Jesús dice que nosotros tenemos que tener por cada uno de nuestros hermanos que están al lado nuestro y los que no vinieron hoy también, por cada uno de ellos, los cuidados que tenemos que tener los hijos de Dios. Quizás en el concepto humano decimos, bueno, si él es mi hermano el grande, él se tiene que cuidar solo, o él me tendría que cuidar a mí. Pero en el reino de Dios, yo tengo que cuidar a mi hermano grande. Y vamos a ver algunas de las cosas que Jesús nos enseña, algunos cuidados que tenemos que tener por nuestros hermanos. Seguimos leyendo. En el versículo 6 dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno. Y acá en el primer concepto que habla Jesús del cuidado que nosotros tenemos que tener de nuestros hermanos, o de nuestro hermano, o de nuestra hermana, es tener cuidado de que mi hermana o mi hermano no tropiece por mi culpa. Yo tengo que tener cuidado de que mi hermano no tropiece. Ahora, ¿qué cosas podrían hacer tropezar a mi hermano? ¿Qué cosas podrían hacer tropezar a mi hermana? Quizás un mal ejemplo, quizás una mala actitud, quizás una palabra dicha de más, quizás hablar mal de otras personas, quizás hablar mal de cosas que suceden en la iglesia, quizás una mentira, quizás una reacción carnal que yo tenga delante de él, y podríamos seguir la lista, cada uno podría agregar las cosas que pueden hacer tropezar a mi hermano. Alguno puede pensar, bueno, yo no voy a vivir la vida pensando en lo que ve el otro en mí. Yo no puedo vivir la vida pensando en que tengo que tener cuidado de lo que hago por lo que ve el otro. Pero acá Jesús nos está diciendo que yo tengo que tener cuidado de que mi hermano no tropiece. Y Jesús es claro en esto que está diciendo. Y Jesús es muy duro con aquellos que de alguna manera, sin querer o sin darnos cuenta, hacemos tropezar a otras personas. Y Jesús es muy duro con aquellos que hacen tropezar a otros. Dice, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es tan duro el Señor que hasta da detalles de lo que sería mejor para esa persona. Ese niño nos representa a cada uno de nosotros. Ese niño que Jesús dijo que es el más grande en el reino de los cielos. Ese hermano que está sentado al lado mío o adelante o atrás. Yo tengo que tener cuidado de que mi hermano o mi hermana no tropiece. Vos y yo somos responsables de que mi hermano o mi hermana no tropiece. Y esa es la primera responsabilidad de la que habla Jesús en este pasaje. La segunda responsabilidad que Cristo me da con respecto a mi hermano o a mi hermana está desde el versículo 11 en adelante. Puede pasar que mi hermano tropiece, puede pasar que mi hermana tropiece. ¿Y yo qué hago? ¿Qué pasa cuando mi hermano tropieza? ¿Qué pasa cuando mi hermana o mi hermano se aleja del Señor? ¿Qué pasa cuando mi hermana o mi hermano cae en un pecado grave? ¿Tengo alguna responsabilidad yo como hermano? ¿Con mi hermano el grande? Porque es más grande, pero a veces comete también algunas cosas, algunas macanas grandes, podríamos decir. Y fíjense lo que dice el versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado?
si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. El Señor no quiere que se pierda ni uno. Y de alguna manera nos pone la responsabilidad de ir a buscar a aquel que se descarría. Es la forma en que Jesús lo expresa. Aquel que se sale de las 100 ovejas y se separa de las 99 y deja las 99 y se va solo por ahí. Ahora, alguien puede pensar, bueno, pero ¿es mi responsabilidad que si mi hermano o mi hermana se sale del camino del Señor, ¿qué responsabilidad puedo tener yo? La responsabilidad la tendrá el pastor, la responsabilidad la tendrán los maestros de escuela dominical, la responsabilidad la tendrán los líderes de la iglesia. ¿Qué culpa tengo yo? No, evidentemente culpa no tenés ninguna, pero sí tenemos responsabilidades también sobre aquellos que se alejan del camino del Señor. En Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No es solo los líderes de la iglesia, no es solo el pastor, no es solo el maestro de escuela dominical. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Esto Santiago no se lo escribe a los pastores. Cuando arranca la carta no dice, pastores, escuchen lo que le voy a decir. Esto se lo escribe a todos los cristianos. Y hay veces que ni los líderes, ni los maestros de escuela dominical, ni los pastores sabemos cosas que suceden. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a volver a mi hermano que se fue de la manada, podríamos decir, de las 99 ovejas. Y es claro que tenemos esta responsabilidad. Y aunque no nos guste, tenemos esta responsabilidad. No es que, mi hermano está en un pecado grave y yo no me lavo las manos, no tengo nada que ver. De alguna manera, aunque no es culpa mía que se haya equivocado, yo tengo que ayudarlo a volver. Y tengo que amonestarlo si es necesario para que vuelva. Y aunque lo llame mi hermano el grande y yo me considere menor, tengo que ayudarlo igual a volver al Señor. Jesús no señaló a Jacobo, a Pedro o a Juan con responsabilidades más grandes que los demás discípulos. Esto se lo estaba diciendo a todos Jesús. Cuando está hablando de esa oveja que se fue, se lo está diciendo a todos los discípulos. Podríamos pensar, bueno, se lo dijo a los principales. No, se lo dijo a todos. Hermanos, también es nuestra responsabilidad ayudar al que está apartado. También es mi responsabilidad ayudar al que se alejó de Dios, al que de alguna manera, por sus propios errores y por su propia culpa, dejó el camino del Señor. La tercera responsabilidad que Jesús nos muestra en Mateo 18 con respecto a mi hermano grande o mi hermana grande, es resolver nuestros problemas y resolver las diferencias que nosotros podamos tener. No me van a creer, pero entre cristianos a veces hay problemas. No me lo van a creer, pero entre cristianos a veces hay diferencias. Y nosotros somos responsables, cada uno de nosotros, somos responsables de solucionar esas diferencias. En Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Cuando tengo algún problema con mi hermano, o mi hermano tiene algún problema conmigo, o mi hermana, es mi responsabilidad tratar de solucionar esa situación. No es que tengo que esperar a ver qué hace el otro. No es que tengo que esperar a que venga el otro. Dice, ve. Dice,
si tu hermano peca contra ti, ve. No es que tengo que esperar a mi hermano. Ahora, yo siempre que llego a esta parte de este pasaje, digo, cuánta inteligencia hay en lo que dice el Señor, cuánta sabiduría hay en lo que dice el Señor. Porque el Señor no dice, si vos pecaste contra tu hermano, porque en realidad yo nunca tengo la culpa. Siempre la culpa de quién es, del otro. Entonces dice, si tu hermano peca contra vos, ve. Es muy inteligente lo que dice el Señor y la forma en que lo muestra el Señor. Si fuera al revés, nunca solucionaríamos ningún problema, porque siempre estaríamos esperando que venga el otro. Porque la culpa ¿de quién es? ¿De quién es la culpa? Del otro. Nunca la culpa es mía. Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ve. Y ahí no tengo más remedio que solucionar el tema. Y ahí no tengo más remedio, la sabiduría divina me lleva a solucionar cada una de las situaciones. Ahora, es interesante también cómo lo dice el Señor. Porque dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Y acá quiero que entendamos bien lo que dice. Si te oyere, has ganado a tu hermano. No si te oyere, le has ganado a tu hermano. No es que le has ganado una discusión a tu hermano, no es que le has ganado, yo tenía razón, ¿vieron? Si te oyere, has ganado a tu hermano para el Señor. Dios no quiere que le ganes una discusión a tu hermano o no quiere que quedes bien en una situación por encima de tu hermano. Dios lo que quiere es que le ayudes a tu hermano a ganarle el pecado. Dios lo que quiere es que le ayudemos a nuestro hermano, a nuestra hermana, a ganarle al pecado. Mi responsabilidad entonces también es solucionar los problemas con mi hermano o con mi hermana, que sigue siendo mi hermana o mi hermano grande. Aunque se haya equivocado, sigue siendo mi hermana o mi hermano grande. La cuarta responsabilidad que Jesús nos muestra en este pasaje de Mateo, dice, de cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La cuarta responsabilidad que nos está mostrando acá Jesús es que yo tengo que hacerle sentir a mi hermano el poder de la comunión. Yo tengo que hacerle sentir a mi hermano el poder de estar juntos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Porque os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. Porque todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo. Acá Jesús está hablando de la importancia de la comunión, de la importancia de estar juntos, de la importancia de presentarnos juntos delante de Dios. En el día de ayer mandamos un mensaje, oremos por tal hermano que está pasando por una situación difícil. Y qué bueno que es cuando responden, estamos orando por este hermano. Y qué bueno cuando llegan las noticias, la operación salió todo bien, salió todo bárbaro. Y cómo nos alegramos todos. Y decimos qué bueno que es estar en comunión, orando unos por otros. Eso es sentir el poder de la comunión, saber que estamos orando. Yo estoy orando por este tema, yo estoy orando por tal situación. Hay un poder grande en la comunión cristiana, y estos versículos lo muestran. Hay un poder grande en la comunión de los hijos de Dios, estar juntos, orar juntos, interceder unos por otros, presentarnos juntos delante del Señor. El versículo 20 dice, si hay 2 o 3 reunidos, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mi responsabilidad con mi hermano el grande también, o con mi hermana la grande, es hacerle sentir el poder de la comunión.
Si Él está en la iglesia y yo no estoy, no voy a hacerle sentir el poder de la comunión. Si yo estoy en la iglesia y ella o él no está, no voy a poder hacerle sentir el poder de la comunión. Para sentir el poder de la comunión tenemos que estar todos congregados en el nombre del Señor. Cuando estamos juntos los hijos de Dios somos más fuertes. Cuando estamos juntos somos más fuertes entre todos y somos más fuertes cada uno. La quinta responsabilidad que Jesús nos muestra con nuestro hermano el grande, la vemos en los versículos 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La quinta responsabilidad de la que habla Jesús es el perdonar. El perdonar. Qué tema, ¿no? Qué tema difícil el perdonar. Venían hablando de esto y seguramente cuando venían hablando de esta responsabilidad que tenemos entre los hermanos, Pedro se acordó de que alguno de los discípulos que estaba por ahí lo había tenido que perdonar 1, 2, 3, 4, 5 y capaz que ya estaba en la 6ª vez. Entonces le dice al Señor: ¿no tengo que perdonar 7? ¿Después lo puedo fajar? Y el Señor, porque Pedro era de sacar la espada y cortar la oreja, no tenía problema, ¿no? Y el Señor le dice: no te digo que lo tenés que perdonar 7 veces. Sería una buena medida. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermana? 7 sería una buena medida, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Me parece que estaría bueno. Porque es fácil de llevar el registro hasta 7. Pero 70 veces 7 son 490. Ya es más bravo llevar el registro. Ahora, el tema que cuando Jesús dice 70 veces 7 no está diciendo 490. Está diciendo lo tenés que perdonar siempre. Porque una vez que perdonaste, borraste todo y arrancás de 0 otra vez. Entonces nunca vas a llegar a los 490 que el Señor te dice. Siempre tengo que perdonar a mi hermano o a mi hermana. Y es una responsabilidad el perdón, es una responsabilidad de los hijos de Dios el perdón. ¿A quién le gusta perdonar? A nadie. Pero es una responsabilidad de los hijos de Dios el perdón. Y los hijos de Dios tenemos que tener la capacidad de perdonar. Tenemos que tener la habilidad de perdonar. Y si nosotros leemos desde el versículo 23 al 25, Jesús le pone un ejemplo a Pedro y a los demás discípulos. Y dice que había un deudor que debía mucha plata, mucho dinero. Entonces lo llamaron para que pague y no tenía para pagar. Entonces le dijeron: bueno, vamos a tomar a tu esposa y a tus hijos como esclavos en pago por tu deuda. Y él rogó que no lo hicieran y rogó que no lo hicieran y le perdonaron la deuda. Pero a su vez, él tenía otro deudor que le debía a él. Y le debía muy poco comparado con lo que él debía. Era muy poco lo que debía. Ahora, él no quería perdonar al que le debía a él. Él rogó para que le perdonaran su deuda, pero él no quería perdonar al que le debía muy poquito a él. Y Jesús nos está mostrando con esto de que, bueno, tu Padre Celestial te perdonó una deuda enorme. Tu Padre Celestial te perdonó una deuda enorme. Y vos no sos capaz de perdonar una cosa pequeña a tu hermano. Porque lo peor que te haya hecho tu hermano es muy pequeño comparado con todo lo que Dios te perdonó a vos. Y este ejemplo lo puso Jesús para que entendamos que si nosotros esperamos que Dios nos perdone, nosotros tenemos que saber perdonar y especialmente perdonarnos entre nosotros. Mi responsabilidad también es perdonar a mi hermano el grande o mi hermana grande. Fue un gusto presentarles a mi hermana grande o a mi hermano grande. Espero que lo hayan conocido bien y hayan visto las responsabilidades que tengo con mi hermano grande o con mi hermana grande. Y espero que no le hayan caído mal las responsabilidades que ustedes también tienen con mi hermano grande o con mi hermana grande.
En Juan capítulo 13 Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ahora uno mira este versículo y dice: ¿pero cómo un mandamiento nuevo que nos amemos? Pero eso ya venía de antes. Que nos amemos ya venía desde el Antiguo Testamento, no es nuevo para nosotros el amor. Pero fíjense, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y ahí está lo nuevo, en que ahora el amor que tenemos que tener unos con otros es de acuerdo al amor que Cristo tuvo con nosotros. Y esa es la medida del amor de la que Cristo nos habla. Como yo os he amado. No como me parece a mí. No, ya es suficiente perdonar. Ya es suficiente lo que hice por mi hermano o por mi hermana. Como yo os he amado, dice el Señor que tenemos que amarnos. Mi responsabilidad con mi hermano o con mi hermana la grande. Tener cuidado de que no tropiece por mi culpa. Si se equivocó y se descarrió, ir por los montes a buscarlo. Cuidar de solucionar las diferencias que tenga conmigo. Hacerle sentir el poder de la comunión. Y perdonarlo siempre con paciencia. Saben que pensaba, digo, ¿cómo puede uno cumplir esto? Porque es difícil cumplir esto, ¿eh? Seamos sinceros. Esto lo podemos cumplir con el poder de Dios en nuestro corazón. Ahora, quizás el ejemplo de Jesús de traer un niño y ponerlo en medio de ellos, quizás una de las cosas que yo podría hacer para poder cumplir con esto es ver a mi hermano o ver a mi hermana con cara de niño. Y ahí capaz que es más fácil poder perdonar a mi hermano o a mi hermana. Verlo con cara de niño. Y quizás así es más fácil ver a Cristo en mi hermano o en mi hermana. Mi hermano o mi hermana, mi hermano grande o mi hermana grande está sentado al lado tuyo. Que el Señor nos ayude a poder cumplir con nuestras responsabilidades con nuestros hermanos. Y como dijo Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Que el Señor nos bendiga.